Vamos a continuar con el estudio de Génesis. Recuerden que el material se llama Paso a Paso por el Antiguo Testamento y se divide en 13 unidades. Paso a paso por el Antiguo Testamento se divide en 13 unidades. Dios, la número 1, Dios y su revelación, estuvo a cargo del hermano José García y un poquito del hermano Francisco Sandoval. Hoy estaremos introduciendo la segunda unidad, Dios y su creación. Luego vendrá Dios y los patriarcas y así sucesivamente hasta tener una conclusión de todo el Antiguo Testamento, que es muy importante. Pero antes de continuar, hermanos, les voy a invitar para que oremos al Señor. No podemos tratar de meditar en la palabra y hay que recordar que el Señor Jesucristo, cuando promete que el Espíritu Santo vendría, Él prometió que el Espíritu Santo nos acompañaría, nos recordaría, nos enseñaría. De manera que nosotros tenemos que depender de la guía del Espíritu Santo. Claro que tenemos que echarle un montón a la Biblia, estudiando, analizando, comparando, pero es el Espíritu Santo porque es la palabra de Dios. Oremos entonces. Señor, gracias por esta tarde, ya noche, tal vez fría, con viento, pero porque te agradecemos porque podemos reunirnos para estudiar, para meditar, para reflexionar, tal vez para disipar dudas o para quedarnos con más. Pero es interesante, Señor, que podemos estar profundizando en el maravilloso mundo de tu palabra. Guía nuestra mente, Señor, nuestro corazón, porque lo hacemos para la mayor gloria de Cristo. Te lo rogamos en ese nombre maravilloso. Amén. Bueno, hermanos, pues estamos trabajando con el Antiguo Testamento. Ya se nos habló que el Antiguo Testamento es parte de la revelación de Dios. Dios se ha revelado. Es una declaración muy importante. Dios, como dice la carta a los Hebreos en el capítulo 1, versículo 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, está hablando el escritor sagrado durante el primer siglo y está hablando de su tiempo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, es decir, la revelación de Dios en su máxima expresión. Dios mandó profetas, Dios mandó hombres y mujeres que llevaban un mensaje de Dios a lo largo del Antiguo y ahora del Nuevo Testamento, y la más sublime expresión de la revelación de Dios es el Dios, que es Cristo, hecho hombre. Por eso dice el apóstol San Pablo que en él estaba depositada en Cristo toda la plenitud de la deidad. En esa persona, hombre y Dios al mismo tiempo, esa es la naturaleza de Cristo, estaba contenido toda la plenitud de la deidad. Es impresionante esa expresión paulina, de que en Cristo estaba depositado todo. Pero bueno, no estamos estudiando el Nuevo Testamento, la idea es trabajar con el Antiguo Testamento, y ya se habló de la revelación, que es muy importante. Ahora vamos a hablar de una introducción al libro de Génesis. Me voy a permitir compartir con ustedes, hermanos, en esta ocasión, Génesis. Las diapositivas que tenemos aquí están. Dios y su creación. ¿Sí? Díganme si todos están viendo la presentación, porque es muy importante que estemos coincidiendo. ¿Está bien para todos? Sí, de mi parte está bien. Perfecto. Sí, bueno, está viendo bien. Quiero decirles que este material nos lo está compartiendo una señorita del estado de Guerrero, de allá por Ometepec. Ella estudia en el seminario, ahora está estudiando en línea y está llevando este curso precisamente, y los alumnos están preparando materiales audiovisuales y nos prepararon la segunda unidad. Yo pedí permiso, debo decirlo, les pedí permiso para usarlos, para que no me vayan a demandar por asunto de derechos de autor, ¿verdad? Y bueno, la señorita hizo la presentación, me pareció muy interesante y quiero compartirlo con ustedes. Entonces es así
como decía un hermano, es una misa de dos padres. Vamos a entrar entonces de lleno, Dios y su creación. El libro de Génesis es el primer libro de la Biblia. ¿Qué significa la palabra Génesis? Primera pregunta de examen. Principio. Principio. Algunos teólogos, algunos estudiosos han dicho que la palabra de Génesis, correcto, significa principio, pero también puede tener una acepción de plural. No habla solamente del principio, sino de los principios, porque las dos palabras son correctas. Cuando decimos el principio de todas las cosas, pero también empieza a hacer alusión al principio de la creación del mundo, cómo empezó el pecado, cómo empezaron los idiomas, cómo empezaron, y varias cosas, cómo surgieron muchísimas cosas, y por eso la palabra Génesis, que es una palabra griega, significa el principio. De ahí viene, por ejemplo, ¿qué palabra podemos utilizar con Génesis? Que pueda aparecer en algún vocabulario. Eugenia, por ejemplo, es una palabra de griega, eu y genos, que viene de Génesis, principio o nacimiento. Y la palabra Eugenia se traduce como bien nacida. Es una palabra muy interesante, pero y así varias palabras. Vamos adelante entonces. La idea es de que si hablamos de la creación, la palabra ideal es Génesis. El libro de Génesis es la perfecta introducción para el Antiguo Testamento y para toda la Biblia. Génesis indica que Dios creó todo cuanto existe y sus propósitos para su creación. El libro de Génesis contiene estos dos elementos, que es un libro que indica a Dios como creador y el propósito que tiene Dios para su creación. Obviamente, cuando nosotros leemos el libro de Génesis, es muy importante que tengamos una cosmovisión de toda la Biblia. Si yo leo Génesis, pero no leo el Nuevo Testamento, pues tendré una visión parcial de la revelación de Dios, porque Dios se ha revelado a través de 66 libros, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero Génesis es una parte del rompecabezas. Vamos a pensar que toda la escritura es como un rompecabezas. Y vamos armando Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, o por partes, el Pentateuco, los históricos, los poéticos, los proféticos, luego el Nuevo Testamento, los evangelios, el histórico, las cartas paulinas, las cartas generales y el Apocalipsis. Y son varias partes que conforman un todo. Particularmente el libro de Génesis nos habla entonces de que Dios es el creador. Hay otros libros que también lo dicen, pero este libro en particular empieza con una categórica declaración. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es una palabra muy tajante, ¿eh? No nos está preguntando, no está especulando, no está dudando que le pusiéramos interrogativas. ¿En el principio creó Dios los cielos y la tierra? No, es una declaración categórica. Y la presentación dice en el segundo párrafo, el libro de Génesis cubre dos periodos de la historia de la humanidad. El primer periodo trata de la raza humana desde el principio de la creación hasta su rebelión contra Dios. Cuando la raza humana toda se rebela contra Dios, contra su creador, y son dispersados. Y la segunda parte es la dispersión de las naciones en los eventos relacionados con la Torre de Babel. Esa es la primera parte, ¿sí? Y el segundo periodo se inicia con el llamado de Abraham y termina con la muerte de José en Egipto. Es decir, la segunda parte es el inicio de los patriarcas. Son dos partes. Claro, cada quien le puede poner su división como le puede parecer más cómodo. Lo importante es leerlo. De manera que entonces, para algunos, aquí está la palabra principios.
como decía yo al principio también, la creación, la caída, y la caída estamos hablando del pecado, el diluvio, la Torre de Babel, y obviamente después de la Torre de Babel aparece un personaje muy interesante que se llama Abraham, y un pacto que Dios hace con él, aunque el pacto de Dios realmente está desde el inicio de la creación. Puede ser que estemos tocando temas teológicos y no nada más de carácter bíblico. Quiero que quede clara la diferencia. Lo que es estrictamente bíblico es lo que narra el texto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios, eso es bíblico. Pero cuando empezamos a hacer teología, es cuando metemos nuestra reflexión personal, tratando de entender qué hay además, qué está entre las líneas del texto. Y eso es lo que conocemos como la teología. De manera que, siguiendo, dice, el relato de la creación, que por cierto son dos relatos, en Génesis 1 y luego en 2, que encontramos en Génesis, no fue escrito para presentar una descripción científica de cómo el mundo empezó a existir. Hasta aquí me detengo. Hermanos, mucha gente ha querido encontrar explicaciones de carácter científico en Génesis, la manera en que Dios hizo el mundo. Y entonces empiezan a especular tratando de descubrir elementos, pues, científicos, ¿verdad? Muy elaborados, con teorías, pero pues eso nunca lo vamos a encontrar, porque la Biblia no tiene ese interés. El relato de la creación que encontramos en Génesis no fue escrito para presentar una descripción científica de cómo el mundo empezó a existir. La historia de la creación es una declaración teológica que afirma, eso es muy importante, que Dios es el único creador. A lo largo de la historia de la humanidad, hemos encontrado a diferentes fuentes que hablan de la creación, de la llamada cosmogonía. Como me acuerdo mucho que cuando yo estaba en la preparatoria, y hace muchos años, tuvimos una clase. Qué pena que no están los muchachos de aquellos hermanos que eran del esfuerzo cristiano en aquellos tiempos. Pero recuerdo que en la clase de ética, en el último año de la preparatoria, estaba con mi hermano Carlos, estábamos en la preparatoria, y Alejandro Mora, un amigo que después llegó a la iglesia de Casas Alemán, fue miembro muchos años de la iglesia, y bueno, por ahí anda todavía con los esforzadores y a veces nos comunicamos. Y en una clase de ética a nivel preparatoria, pues el libro que se utilizaba, de pronto, uno de los capítulos decía ética y religión. Cuando se estudia la ética, necesariamente tiene un contacto con la religión, porque la ética es el estudio de las costumbres, de la moral, ¿verdad? De la conducta social. Y ustedes saben que los 10 mandamientos pues tienen un sentido ético de relación entre los seres humanos y con Dios. Y la señorita que expuso esa sesión en el CCH Vallejo, ella decía, empezó a hablar, pero sus palabras seguramente reflejaban que también era creyente en Dios, y un jovencillo por ahí le preguntó, ¿tú crees en Dios? Y la señorita le contestó, pues sí creo en Dios, pero pues no sé, no viene al caso, ya que estoy dando una clase en la que, pues a ver, enséñamelo, le contestó un joven, tratando de crear una polémica sobre la existencia de Dios. Y entonces esa señorita que se llamaba Noemí, y que era compañera de Alejandro Mora, porque yo iba en otro salón, terminó dando su clase, y el profesor, para evitar la polémica, les dijo, bueno, no vamos a discutir eso ahora. Los que tengan evidencia o argumentación sobre la existencia de Dios, la próxima clase vamos a hacer un ejercicio de argumentación, y los que creen en Dios, pues traigan sus argumentos, y los que no creen en Dios, pues traigan sus argumentos. Y entonces me acuerdo que mi amigo Alejandro y Noemí me buscaron y me dijeron, oye, necesitamos que nos ayudes la próxima clase. Ya me explicaron lo que había sucedido, y pues recuerdo que la siguiente clase, pues ahí fuimos los 3. Y entramos al aula, no era mi salón, pero pues me pidieron que los ayudara. Era parte de su argumentación seguramente. Y entonces al entrar al aula, los compañeros nos vieron entrar juntos y
empezaron a reírse, a decir, ya llegaron los defensores de la religión, dijeron. Y bueno, pues eso siempre pasa en las escuelas de este nivel. Pero lo interesante fue que cuando ya, después de que los alumnos dieron su clase del día, el maestro dio tiempo para comentar sobre la existencia de Dios. Y obviamente empezaron las ideas de negar la realidad de Dios, burlarse de los que creen en Dios. Por ahí una persona romanista pues sacó sus ideas, ¿verdad? De cómo creen en Dios, y no lo minimizo, simplemente pues la escuela dominical en nuestras iglesias a veces funciona, ¿no? Y nos da elementos para poder compartir. Y recuerdo que cuando ya habían todos opinado, nosotros estábamos calladitos, Alejandro, Noemí y yo, y esperamos que la clase, pues todos los compañeros hablaran, todos los que creían, había unos que creían en Dios, otros que lo negaban, y recuerdo que cuando tomamos la palabra nosotros tres, pues empezamos a hablar de nuestra manera de ver el mundo, incluso utilizando algunas ideas que se enseñan en las escuelas, como la generación espontánea. Y al final ya de la exposición que nosotros dimos, le pedimos al profesor que si nos permitía citar la Biblia. Y citamos Génesis 1 y el Salmo 19, cuando dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y hablábamos de que precisamente la Biblia no tenía un sentido científico, era una declaración categórica. Pero recordamos que el libro, el Popol Vuh, que es el libro sagrado de los mayas, también habla de la creación y también habla del diluvio. Coincidentemente, también el Popol Vuh tiene relatos que se parecen a la Biblia. Y bueno, terminó la clase y el profesor, muy joven y muy respetuoso, ya no ha de ser tan joven ahora, muy respetuoso, se acercó a nosotros, ya que todos los compañeros se fueron, y nos habló y empezó a hacernos preguntas. Entonces, ¿ustedes creen que Génesis 1 es un libro antropocéntrico? Nos preguntó, yo me acuerdo muy bien de la pregunta porque me quedó muy grabada la manera de preguntar del profesor. Yo me sorprendí de que era un profesor pues, universitario, ¿no? Y recuerdo que le dijimos, no, profesor, el centro de Génesis 1 no es el hombre, eso es antropocéntrico. Antropos, hombre, céntrico, que el hombre es el centro. Y le dijimos, al contrario, Génesis 1 es un capítulo teocéntrico, porque Dios es el actor principal. Y también dijo el profesor que no tenía la noción, no había leído que el Popol Vuh tenía una narrativa de la creación. Pero lo quiero comentar, hermanos míos, amigos, porque a veces nos espantamos cuando alguien quiere discutir con nosotros sobre la existencia de Dios, y yo creo que hay mucha ignorancia de los dos lados, ¿eh? De los cristianos a veces no sabemos muchas cosas, pero del otro lado tampoco, ¿verdad? Y a veces resulta todo eso en una lucha de a ver quién puede tener más argumentos. Por eso decimos que Génesis no fue escrito para presentar una descripción científica. No pretendía Dios decir con qué elementos físicos, químicos, bioquímicos, o en fin, pudo haber creado todo lo que existe. Lo que sí sabemos es que la palabra de Dios tuvo un elemento fundamental. Y Dios dijo, y se repite en ese sentido. La historia de la creación es una declaración teológica que afirma que Dios es el único creador. Subrayemos único. El libro de Génesis está interesado en los principios de está interesado en el principio de la rebelión humana contra Dios y en el principio de la redención de todos los seres humanos. Sí, la revelación de lo que es la palabra de Dios explica el problema del hombre, del pecado, y explica cómo Dios ha estado interesado en redimir, en salvar, en restituir a esta humanidad caída. Un elemento central de la creación presentada en Génesis 1 es el que el mundo fue creado por la palabra poderosa de Dios, como ya lo hemos dicho. Otro elemento central en la obra de la creación es la satisfacción de Dios con su creación. Dios estaba satisfecho. Si ustedes ven el texto del capítulo 1 y resalta, y vio Dios que era bueno. Incluso dice, bueno, en gran manera. Es decir, Dios estaba fascinado con su propia creación. La declaración de que el universo que Dios creó es bueno aparece 7 veces en el relato de la creación. Entonces, sí podemos ver que Dios estaba feliz con esa creación. Vamos adelante. Hermanos, si hasta aquí hay alguna pregunta o algún comentario,
es el momento de hacerlo para no romper después la secuencia, o si quieren guardar sus preguntas al final de la sesión, también lo podemos hacer así. Bueno, pues seguimos, ya que no hubo ningún comentario. La creación. Hay dos relatos, ya lo habíamos dicho, de la creación. El primer relato es, diríamos, global. Habla del universo físico, los cielos, la tierra, las grandes lumbreras, el sol, la luna, y también habla de las estrellas, es decir, está hablando, y parece que todo gira alrededor de la Tierra, ¿se dan cuenta? Hoy los científicos, ustedes saben que la ciencia, esto hay que aclararlo, hay un autor, un matemático que se llama John Lennox, con doble N y X, John Lennox. Él tiene, si ustedes se meten a YouTube, van a encontrar muchísimas conferencias de un hombre fabuloso, es académico de Oxford, allá en Inglaterra, y él tiene bastantes ponencias sobre la existencia de Dios. Es la antítesis de Stephen Hawking, el famoso ateo del siglo XX y XXI, que murió hace algunos meses. Y en ese sentido podemos ver que en los dos relatos de Génesis 1, del 3 al 25, y Génesis 2, del 7 al 21, del 7 y luego del 20 al 23, habla de la creación del hombre y la mujer. Son dos relatos. Diríamos que uno es macro, porque habla de todo lo grande, la tierra, los peces, el mar, todo. Pero luego hace un acercamiento ya en la tierra y se va a un lugar específico de la tierra, que es lo que conocemos actualmente como Mesopotamia, como ya se dijo en las primeras sesiones, y ahí Dios establece un espacio que le llama el huerto del Edén. Y esos dos relatos nos establecen todo un principio fundamental. Incluso hay que recordar que el Señor Jesucristo cita esos relatos para argumentar. Cuando le preguntan sobre el divorcio, ¿qué dices tú sobre el divorcio? Y el Señor Jesucristo les responde y les dice, bueno, el plan de Dios no es así, pero Moisés dio carta de divorcio por la dureza de vuestro corazón. Y luego dice, pero al principio no fue así. Porque está escrito, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Es muy interesante estos elementos de la Biblia que nosotros estamos considerando. Luego entramos propiamente a la creación. Habla de días. Antes de entrar al problema de días, ha habido, dice John Lennox, y es el video que quiero enviarles a todos. Es un video muy interesante donde John Lennox habla dice que por lo menos hay 15 o 16 teorías para tratar de entender el concepto de días. Nosotros tenemos una interpretación fundamental. ¿Qué es un día? Bueno, pues a veces decimos un día, y también nosotros en español tenemos varias maneras de referir. La palabra día lo utilizamos de varias maneras. Un día está constituido por 24 horas, dividido cada hora en 60 minutos y cada minuto en 60 segundos. De manera que un día, además, está constituido por un movimiento de rotación, ¿verdad? La Tierra gira su propio eje en esas 24 horas. Y a su vez la Tierra gira alrededor del Sol en una rotación de 365 días y un cuarto, que da lugar a las estaciones. Pero también utilizamos la palabra día. El día que yo nací, ¿verdad? Aunque a lo mejor nacimos de noche, pero utilizamos la palabra día, que es la segunda manera de ver la palabra día. Un día es un tiempo de 24 horas. Día ubicando un tiempo y espacio en el tiempo, precisamente. Pero también decimos, en la palabra día decimos, ay, todavía hay luz, es que todavía es de día. Y cuando se va la luz, ahí empezó la noche, ya se acabó el día y ya empezó la noche. Ya van 3 interpretaciones. Ajá. O decimos el día que
¿qué será? 24, el día 21 de marzo de cada año empieza el equinoccio de primavera. Pero no estamos hablando ni de 24 horas, ni estamos hablando de día y de noche, ni estamos hablando de otra cosa más que del momento 1 en 365 o 366 días de un año en que ocurre un acontecimiento. Entonces, cuando nosotros vamos a la Biblia empieza a narrar a partir del versículo 3, más bien el versículo, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre el faz de las aguas. Y empieza el versículo 3, ahí es el primer día. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Ahí está, un día. ¿En cuánto tiempo pasó esto? Un tiempo de 24 horas. Otros teóricos dicen que fue una era, que fueron muchos siglos, muchos años en que ese proceso de caos que existía, la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban, había un abismo, un caos, pero Dios hace una modificación y algunos evolucionistas dicen, bueno, es que la tierra se llevó muchos siglos y millones de años para... Ese es el otro video que quiero que vean porque son muy interesantes y nosotros podemos aprender muchísimo de toda esta información. Pero bueno, por ahora solamente quiero que les quede muy claro que nosotros al estar hablando de días, no sabemos con certeza a qué se refiere. El primer día hubo separación de luz y de tinieblas. El segundo día, y luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Todo estaba revuelto, era una mezcla de elementos, y Dios empieza a hacer un trabajo, pero volvemos a lo mismo, llamó Dios, y vio Dios, y dijo Dios, sea la luz, y luego vuelve Dios otra vez a hablar. Y luego en el versículo 6 dice, haya expansión. Son órdenes. Bueno, por otro lado, tenemos que recordar que la Biblia, por eso es interesante, al hacer un análisis de Génesis, también tener una idea general de Génesis. ¿Dios es un ser físico? Es una pregunta que quiero hacer. ¿Dios es un ser físico? Nosotros estamos constituidos de cierta materia orgánica, y por cierto, la materia orgánica está formada también a su vez de materia inorgánica en sus elementos más primarios. La química orgánica y la biología dicen que los elementos fundamentales para la vida son por lo menos 4 elementos que están por lo menos en la Tierra. El famoso CHON, C-H-O-N. Las 4 letras que son símbolos químicos: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Son los 4 elementos, bueno, por lo menos eso me enseñaron en la secundaria y en la preparatoria, ¿verdad? Hoy mi hijo dice que también se agrega el azufre, pero en aquellos años, hace 40 o más años, ¿verdad? La enseñanza era del famoso elemento CHON. Y todos los elementos orgánicos se van a ir generando con esos elementos de la tabla periódica de los elementos primarios. Y Dios está dando órdenes. Luego viene el tercer día, versículos 9. Dijo también Dios, dijo, otra vez está el ejercicio de la palabra de Dios.
júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Ahí va el tercer día. Yo creo, después de haber leído la Biblia en algunos momentos, y después de tratar de tener una comprensión general y tratar de percibir cómo es Dios, yo no tengo ninguna duda en que Dios tiene el poder para que por su palabra las cosas puedan suceder. Dios tiene la capacidad de crear las cosas por su poderosa palabra, como lo está narrando hasta aquí. En el versículo 9 al 13, dijo Dios, también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos, y llamó a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo, todavía en el tercer día, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Hay varios elementos interesantes, ¿se dan cuenta? Todo es un proceso en el que Dios habla, en el que Dios pronuncia sentencias, ¿verdad? Declaraciones, y dice, y fue la tarde y la mañana del día tercero. Algunos hablan de eras geológicas, los científicos, y aquí quiero hacer otro paréntesis. Recuerden que los científicos, el verdadero científico, no está para negar ni para aclarar la realidad de Dios, su existencia. La ciencia solamente se debe entender como esa disciplina, esa actividad en la que reúne información de lo que existe. Es el conjunto de conocimientos organizados, sistematizados, comprobados. A eso se le llama ciencia. Esa es la definición de ciencia. De manera que cuando el ser humano aparece sobre la creación, ahí estaba el pobre de Adán, solito primero, y se enfrenta a una tarea impresionante. Acuérdense la tarea que tuvo Adán cuando fue creado. No estaba en una hamaca comiendo manzanas y peras y no sé qué más. Estaba trabajando. Dios lo puso para labrar la tierra y guardar el huerto. Y dice la Biblia que Adán le puso nombre a todos los animales. Una tarea muy sólida, muy fuerte, muy impresionante. Y yo creo que Adán, en un sentido, es muy mi personal, mi apreciación, también tenía un elemento científico en su mente, en su corazón, porque empezó a descubrir cómo eran los animales, los felinos, los caninos, las aves, los reptiles, todos los animales, y vio las diferencias en su naturaleza, en su constitución, en su funcionamiento, en su fisiología, en su anatomía o morfología. Y ahí está todo, pero tal vez Adán no decía, ¿cómo funcionará esto, verdad? ¿Cómo es que un brazo puede extenderse y puede con mis 5 dedos presionar algo? ¡Qué maravilla!, ¿no? Y no trató de explicarse bajo qué principio funcionaba todo eso, que los huesos tienen una función, que los músculos tienen una función, que los cartílagos y los tendones. No es eso. Lo que es verdad es que cuando un científico percibe el funcionamiento del cuerpo humano, una persona normal, una persona que es sensible a la naturaleza, es admirable. Es admirable. Dicen que los misiles y los torpedos de los submarinos tomaron como modelo el cuerpo de las focas, que son cuerpos alargados, ovoides, y que tienen son aerodinámicos, porque es un principio de la creación de la naturaleza. Es muy interesante ver el mundo así, con esa manera de percibir la perfección en la que Dios pudo haberlo hecho. Vamos a la siguiente.
En el cuarto día, que va del versículo 14 al versículo 19, dice la palabra que Dios hizo las grandes lumbres, luna, sol y las estrellas. Y quiero leerlo porque sí es interesante. Dice, versículo 14, y luego Dios, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos. Unos focotes, ¿no? Lumbreras, que de luz, para separar el día de la noche y sirva de señal para las estaciones, para días y años. Órale. O sea, aunque no lo queramos ver, aunque no lo queramos aceptar, estamos viendo un proceso verdaderamente maravilloso, un plan, un proyecto que va en la sucesión lógica y cronológica, tiene esos dos elementos implícitos. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y al hablar de las estrellas estamos hablando, por supuesto, de constelaciones y galaxias, porque es muy fácil decirlo. Y además, recuerden que a Dios no le interesaba, por lo menos en ese momento, entrar en el momento de la revelación en asuntos y explicaciones que no venían al caso. La prioridad de esto es decir que Dios es el creador. En el quinto día, que va del versículo 20 y el versículo, hasta el versículo 23, dice, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra y en la abierta expansión. Fíjense ustedes que aquí se parece a las teorías pseudocientíficas de que la vida empezó en el agua. Eso dicen las teorías modernas sobre la existencia de la vida. Y aquí está diciendo que la vida empieza, produzcan las aguas seres vivientes, y dice luego, y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes. O sea, primero fueron los monstruos marinos, toda la vida marina, acuática, y luego el día sexto, la tierra empieza a producir seres vivientes, según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y dijo Dios que era bueno. Entonces dijo, en el sexto día, ya estaba preparado el escenario, ya estaba preparado todo lo necesario para que pudiera venir la corona, la cereza del pastel, la corona de la creación. Y dice, hagamos al hombre. Y utiliza un plural, hagamos. Hay que recordar que puede ser un plural retórico. Bueno, pues vamos a ponernos a trabajar. A veces llegamos a la oficina y estamos solos y nos quedamos viendo, o llegamos a la chamba, no está todo patas para arriba y decimos, bueno, pues vamos a ponernos a trabajar, y estamos hablando solos, pero utilizamos un plural retórico. Y aquí puede ser eso, o ya es una alusión también al Dios en tres personas. No voy a discutirlo más, simplemente lo comento porque viene en esa pluralidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es la creación especial, el hombre fue hecho de manera especial, con un plus totalmente diferente a toda la creación. Ajá. Y para que se enseñoree de todo lo que existe. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ese es el capítulo 1
Y sigue. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Hay toda una serie de elementos en el capítulo 1. Y el capítulo 2 vuelve a retomarlo, pero ahí crea al hombre y a la mujer. Vamos a la siguiente diapositiva, ya son las 7:45. Y bueno, pues hasta aquí tenemos un avance. Faltan 10 minutos para las 8. Ya vimos la creación, estamos en eso. Y luego, pues todo el escenario maravilloso que Dios ha preparado. Por supuesto que la naturaleza humana ha llevado a negar no solamente la realidad de la palabra de Dios, su autoridad, se ha ido al extremo de negar la existencia de Dios. Me parece interesante cómo el hombre, por sus características, pues siempre, ¿verdad? Desde Génesis 1, el capítulo 2, el hombre quiere compararse con Dios. Y bueno, vamos a la creación de los seres humanos. La creación de los seres humanos en Génesis 2 señala la relación del ser humano a la tierra. Pertenece a la tierra. Nosotros pertenecemos a la tierra. Acuérdense la famosa frase, que al polvo eres, y al polvo volverás. Esto significa que hay una relación íntima entre los seres humanos y la tierra. La palabra que traduce hombre es el vocablo hebreo Adam, que significa humanidad. Y a su vez el vocablo Adam o Adam proviene de una raíz que significa tierra o polvo. Eso significa Adam. El relato continúa en Génesis 2 a partir del versículo 7, y esto nos indica que el ser humano no tiene dos naturalezas, dice. Vamos a ver más adelante lo que sigue. El huerto en el Edén. Después de formar al hombre del polvo de la tierra, Dios preparó un lugar especial para que viviera. El hombre fue creado y colocado en una situación ideal, en un huerto, porque suplía en abundancia todas sus necesidades. En medio del huerto estaba el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dos elementos, yo creo que hasta cierto punto son misteriosos, que no van a tener mucha presencia a lo largo de toda la Biblia, pero que se retoman hasta el final. Por eso no quisiera que entráramos en eso, solamente citarlo como que estaba ahí. Dios puso a la disposición del hombre toda la abundancia del huerto, como lo dice el versículo 16, con excepción del árbol del conocimiento del bien y del mal. Un elemento muy importante para que Dios pudiera ahí poner el elemento de la condición de todo árbol, pero el día que de este comieres, ¿verdad? Morirás. El hombre estaba en una perfecta libertad, peligrosa libertad hasta cierto punto, porque él pudo decidir lo que finalmente decidió, pero también pudo haberlo, en esa condición, haberlo evitado. Dios creó a los animales y los trajo al hombre para que les diera nombres. En el Antiguo Oriente, el dar nombre era señal de dominio. Al nombrar a los animales, el hombre actuaba como representante de Dios y como administrador de la creación. ¿Cómo la ven? Este detalle es interesante. Dios le dejó a Adán la oportunidad, la autoridad de darle nombre a los animales. Aquí tenemos un mapa donde podemos ver esos elementos importantes. A ver, déjenme ver, aquí está aquí está el punto láser, ¿lo ven? Aquí está el río Tigris, aquí está el río Éufrates, aquí confluyen, finalmente llegan al Golfo Pérsico, donde está Kuwait, una tierra que hoy en el siglo XX y XXI ha sido un territorio de muchos problemas. Bagdad, que es la capital de Irak, y Teherán, que es la capital de Irán. Irán, Teherán, Irak, Bagdad. Territorios muy, muy complicados. Al norte está el Mar Caspio,
que es ya territorio de lo que es la actual Rusia al norte. Y bueno, pues aquí está Damasco, Siria, Jerusalén, la Tierra Santa, y ese territorio es muy interesante, lo que ya había dicho nuestro hermano José y Francisco, que desde la península, desde Egipto propiamente, península del Sinaí, pasando por Jerusalén, Damasco, Bagdad, todo esto hasta llegar a Kuwait, es una media luna, ¿verdad? Y obviamente el territorio que está entre el río Éufrates y el río Tigris, aquí en medio, se encuentra lo que es lo que llamamos Mesopotamia, lugar de entre dos ríos, y que según la teoría de algunos, y que lo narra la Biblia como con algo categórico, ahí estaba en algún lugar lo que se conoció como el huerto del Edén. Y bueno, después viene lo que conocemos como la creación de la mujer. A la mujer le va a dar un toque especial. El hombre fue puesto sobre la tierra y dice que Dios vio que el hombre estaba solo, pero estaba solo porque los animales no podían llenar su necesidad espiritual, moral y física. El hombre necesitaba a alguien que fuera semejante a él y que lo ayudara. Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Tomó una parte de su cuerpo e hizo una persona idónea. Lo toma de su costilla, según Génesis 2:20, y finalmente la mujer fue creada para ser compañera y ayuda al hombre, no su sierva. Ojo, aquí tenemos un problema social. Desgraciadamente estamos viviendo momentos tan complicados. En estos días aquí en México ha habido manifestaciones terribles con odio, violencia, destrucción, precisamente por esta situación a la que en muchos lugares la mujer ha sido considerada. Y tenemos que reconocer que a lo largo de la historia el hombre ha utilizado sus capacidades y en muchos lugares la mujer ha sido sometida. En su naturaleza esencial, hombre y mujer fueron creados para vivir en compañerismo. El ser humano fue creado en pareja, un hombre y una mujer que no pueden vivir el uno sin el otro. Esto es muy interesante, el concepto de ayuda idónea, es decir, donde hay una interacción, una reciprocidad, y esto no quita, por supuesto, que en una relación de pareja el hombre tenga, por la creación de Dios, la autoridad para guiar y para constituir un matrimonio. Tema que no vamos a tocar tampoco, pero que sí nos abre la puerta para ver esta realidad. La mujer fue creada para ser compañera y ayuda al hombre, no su sierva. En su naturaleza esencial, hombre y mujer fueron creados para vivir en compañerismo. Hay que resaltar esto y enseñarlo. Ahí terminan las dos primeras partes de la unidad 2 y me gustaría que a partir de este momento hubiera algunas reacciones de parte de ustedes. Muy bien. ¿Algún comentario, hermanos, de esta fascinante manejo de información y del conocimiento de la Biblia? Héctor, Sí, hermano. sí, respecto a lo que se ha dicho, siempre hay una duda de parte de la ciencia. Incluso tocabas tú el tema de la escuela y muchas personas, algunos no estudiamos no estudios superiores, pero los que tuvimos, vimos cómo la geografía, la historia, etcétera, pues nos hablan del tiempo, ¿no? A nosotros nos queda claro como cristianos que hay cosas, la palabra lo dice, que el Señor quiere que sepamos y cosas que no, porque no son relevantes, porque no afectan nuestra fe, porque voy a decir algo que a lo mejor está mal dicho, que no nos debería de interesar. ¿Qué es a lo que me refiero? Al tiempo de la creación. Los paleontólogos, los antropólogos siempre hablan, ¿no? Y ahora que vemos en cada región que sigue habiendo descubrimientos de restos fósiles, y etcétera, hablan de millones de años, ¿no? Hablan de una creación que en la época cavernaria, que a 50 millones de años. Nosotros, como vivimos actualmente, decimos, ¿no? Que hace 2000 o un poco más de años estuvo nuestro Jesucristo. Lo que tenemos documentado de una forma sencilla nos habla que también desde Génesis, incluso hay Biblias de estudio
que nos dicen que aproximadamente el libro de Génesis, que fue de los primeros, tiene otro promedio de 2000 años más. Si aunamos a los 2000 de la era, perdón, de la era de nuestro Señor Jesucristo hasta hoy, hablamos de un promedio de 4000 años, cosa que viene en total de una diferencia abismal, ¿no? Respecto al tiempo de la creación. Con lo que estamos viendo nosotros, estaba yo leyendo la teología de Berkov, y ahí hay alguna información que obviamente diferirá de algunos otros teólogos, me queda claro, pero nos dice ahí que incluso los mismos padres de la iglesia tenían algunas discrepancias entre ellos, ¿no? Algunos opinaban que la creación había sido en días ordinarios, si se puede decir, ¿no? En 6 días ordinarios, tal y como la Biblia nos los documenta, pero ciertamente otros, entre ellos Agustín, decían que también que posiblemente la creación había sido de otra forma, no como días ordinarios, teniendo en cuenta lo que la palabra nos dice en el libro de los Salmos, ¿verdad? Que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años son como un día, ¿no? Y hace poco leía un artículo en donde alguien decía algo al respecto. Decía, si para Dios son como 1000 años, no aclara si son más o menos, dice cómo. Cuando dices la palabra cómo, podemos decir como ahorita, 10,000 pesos, poco más, poco menos, ¿no? Entonces aquí así lo entiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hablamos de la creación, mucha gente, insisto, creo que es algo, solo su comentario no es relevante para nuestra fe, no es importante para nuestra fe, solamente es un dato, una estadística, el que tú te pongas a ver que los filósofos, más bien los historiadores, hablan de millones y millones de años y la palabra de Dios no nos dice eso, ¿no? No creo que tengamos que estar preocupados por el tiempo de la creación, porque como dice la Biblia, no, el creer es por fe, ¿no? Dicen Hebreos, ¿no? Entonces nosotros creemos por fe, no tanto por lo que diga la historia, sino creemos que Dios hizo los cielos y la tierra. Creemos desde el principio, creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba deshabitada, y bla, 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 por fe, simplemente por fe, y esa fe es lo que hemos visto, lo que hemos vivido, y lo que creemos que Dios ha hecho en nuestras vidas. Solamente un comentario al respecto, porque hay mucha gente, incluso en la misma iglesia cristiana, que en otras ocasiones a mí también me han preguntado, me han hecho esa pregunta, ¿por qué la Biblia no habla de millones de años y por qué la ciencia sí, ¿no? Vuelvo al tema, no creo que sea tan relevante, pero sí es pues es interesante, ¿no? Tener esa doble información. Correcto. Muy bien. Creo que puede parecer no relevante, pero al final sí es relevante, porque hay un trasfondo lógico en nuestro diario vivir y no necesitamos haber graduado de una universidad para hacernos esas preguntas. Cuando damos clases a los niños nos sacan las preguntas. Esas preguntas, y vamos, el maestro que está a cargo de una clase, a veces sin una formación académica, pues debe tener una respuesta. Una de las preguntas muy frecuentes es, en la Biblia, ¿dónde aparecen los dinosaurios? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Una pregunta a mí me pasó en la escuela de vacaciones, una niña que llegó y me decía nombres y especies de los dinosaurios, tenía mucha información, le fascinaban los dinosaurios. Y este es un tiranosaurio rex, mire, y traía los muñequitos, fascinada de lo que sabía. Y pregunta, ¿y en la Biblia dónde habla de los dinosaurios, no? Y a ver, ¿qué vamos a contestar ante esa realidad? ¿O no existieron? La evidencia paleontológica, ahí está, ¿verdad? Sin embargo, pues los niños son tan especiales que tampoco están esperando una respuesta académica y especializada. Cuando dice la Biblia, Dios creó todos los monstruos marinos y todas las... Ahí está, ¿verdad? Génesis 1 no pretendía dar una clase de paleontología, ¿no? O de algo así. Simplemente lo que la Biblia nos habla de que Dios es el creador de todas las cosas. Por otro lado, para algunos especialistas, el hombre no tiene en la Tierra más de 5,000 años o 6,000 años. Otros dicen que sí hay una variante. De Cristo para acá van 2,000 años. Y de Cristo hasta Adán
3,000 años, 3,500 cuando mucho. Entonces, la Tierra no tiene, o el ser humano sobre la faz de la Tierra no tiene más. El hombre no existió hace millones de años. Vamos, en ese sentido sería ilógico pensarlo. Sin embargo, pues tenemos que estar abiertos a opiniones. Me acuerdo mucho de una hermana que fue miembro de la Iglesia Dios con Nosotros, la hermana Micaela Reyes Domínguez. Ella era una mujer con varias licenciaturas, con un doctorado, muy preparada. Yo me acuerdo que yo la admiraba mucho a la hermana Micaela, y en alguna ocasión dijo, fíjate hermano que yo creo que la teoría de la evolución es compatible con Génesis 1. Sí, y es compatible, porque yo creo que cada día no necesariamente fueron 24 horas, fueron épocas, eras geológicas, y bueno, pues era su idea, pero no quitaba a Dios como el creador y el sustentador de todo lo que existe. Y bueno, pues aquí lo interesante es que la Biblia finalmente se declara a sí mismo la narrativa de la creación del único Dios que es el creador de todo lo que existe, incluyéndonos a nosotros. Bueno, ¿algún otro comentario, hermanos? Gracias, hermano José. Gracias por ese comentario que sí es relevante desde mi punto de vista, sí es importante, porque si no lo habíamos pensado, ya por lo menos pues hay que considerarlo y tomarlo en cuenta y seguir creciendo, ¿no? Fíjense, ¿Algo más, hermanos? Fíjense Sí, que sí, hermano José. Incluso, como bien comentan en el ámbito, digamos, de escuela, académico, digámoslo, hay veces que los mismos estudiantes hacen esas preguntas también de los dinosaurios y de todo eso, aquello que está de repente sucediendo y que dicen las noticias que han encontrado cráneos o que han encontrado, pues sí, cierta parte de antropología, huesos y cosas extrañas o muy grandes, ¿no? Muchísimo más grandes también que lo que hoy es una persona, digamos, promedio o normal. A mí lo que me ha tocado un poco es platicar con los que han preguntado al respecto y decirles de alguna manera que la Biblia de alguna manera no necesariamente pelea con la ciencia. Realmente creo que la ciencia desde una óptica, desde la fe, no es algo que esté completamente en desacuerdo, sino más bien lo que está en desacuerdo es la gente que está utilizando la ciencia de manera incorrecta o que está dando cierta argumentación basado en una supuesta ciencia, ¿no? Y en ese sentido, yo por ejemplo, me ha tocado en alguna ocasión, platicaba con una persona y le hacía mención a un video que está en YouTube, por cierto lo pueden buscar, se llama Calendario Cósmico. Es un estudio de alguna manera del tiempo, que de acuerdo a la ciencia, lo que han previsto, que es del famoso Big Bang, desde el inicio, y lo dice muy claro, hasta donde nuestros ojos han podido pensar o ver, es hasta el Big Bang. Más para atrás no han podido ver, y esto es completamente un hecho contundente. Pero a lo que voy es, de alguna manera, esboza toda la historia desde ese momento supuesto en que hasta este momento la ciencia tiene esa visibilidad, y la gente que lo ha pensado así, desde ese momento hasta nuestros días. Y empieza a hacer toda una mención acerca de, después del Big Bang, que ocurrió, que las nubes cósmicas, que los planetas, que las galaxias, etcétera, 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 y cómo se va desarrollando todo desde el ámbito objetivo nada más. Cómo se va desarrollando todo el tiempo y qué es lo que va construyéndose, qué es lo que se va haciendo, qué es lo que no se va haciendo. Hasta que todo eso, para tratar de plasmarlo de manera fácil, lo ponen en un calendario, tal cual, como lo conocemos hoy, de los famosos 12 meses. Y hacen alusión a lo que hace un ratito se comentaba, hace unos momentos, que dicen que prácticamente el ser humano, si lo pudiéramos ver así, apenas se creó en las más o menos a las 18 horas del día 31 de diciembre, siguiendo ese calendario, ¿no? ¿Y a qué va mi comentario? A que la Biblia es cierto, nuestra fe está basada en la Biblia, está basado en la palabra de Dios, creemos que es palabra de Dios, y la Biblia no es literal en estos pasajes que acabamos de leer. Del capítulo 1, que nos empieza a hablar, y el capítulo 2, de los días de la creación, no significa que un día es un día, 24 horas, como bien se comentaba. ¿Qué? 1444 minutos, unos segundos, no recuerdo, ¿no? ¿Cuál es
la relación, que por cierto, paréntesis, ¿no? Por ahí dicen que aproveches uno de esos días, ¿no? Porque es un banco que te da 15 a cuántos segundos, ¿no? Pero bueno, ese es un comentario al punto nada más. El día no es necesariamente 24 horas, sino cuando uno lo empieza a ver, quizá con una óptica que la mente hoy humana solamente tiene, ese calendario nos puede ayudar, solamente lo digo de manera objetiva, independientemente de que hablen cosas más allá, ese estudio que están presentando, de manera objetiva nada más nos da la idea de cuánto ha sido creado, al menos desde donde hemos visto, que es el famoso Big Bang, pero hay más para allá porque Dios ha sido eterno. ¿Cuánto ha sido creado, ¿no? Por Dios? Por por su simple voz, por que Él dijo y se hizo, ¿no? Y por qué lo fue supervisando. Y no significa que un día sea necesariamente esas 24 horas que para nosotros son, porque Él está en un ámbito completamente distinto y completamente no podemos nosotros poder comparar o medir, ¿no? Entonces, puede pasar que de alguna manera se contesta que en un día en que creó los cielos y la tierra, que en otro día en que creó los animales del mar y los monstruos marinos, y entonces se puede relacionar y puede uno ir correlacionándolo con ese famoso calendario y empezar a decir más o menos cuántos millones de años para Dios fue un día, ¿no? Para poder desarrollar todo eso. Lejos de otras cosas que también el ser humano cree, pero digo nada más, desde un ámbito objetivo, insisto, me parece que la ciencia no necesariamente está peleada, sino que realmente yo creo que la Biblia de alguna manera apoya ciertas cosas de la ciencia. De la ciencia se basa de algunas cosas de la Biblia. Podemos hablar de muchas cosas y metodologías que hoy están en el ámbito, hacen más pugna recientemente, por ejemplo, la famosa que tú te tienes que aprender las cosas, ¿no? Mentalmente, pero la misma Biblia lo dice desde que tenemos las tablas de la ley y nos dicen que las estudiarás y las leerás y las tendrás colgada a tu cuello, ¿no? Y se las repetirás a tus hijos. Y entonces eso también es un tema que hoy lo manejan en el ámbito metodológico para capacitar a gente, para decirle que él puede ser bueno y que él puede aprender más cosas con el simple hecho de la repetición. Cuando eso ya viene, ¿no? Viene de alguna manera en la Biblia. Nos habla de temas económicos en la Biblia, ¿no? Que después lo hemos estudiado, valga la redundancia, en otros estudios que se han hecho en la congregación, que después de cierta cantidad de años, dejes descansar la tierra, ¿no? Entonces, me parece que la Biblia tiene la gran base, si quizá no necesariamente, si lo quiere ver el científico como un detalle tal cual, un método que le dé recetas y puntos, valga otra vez la redundancia, puntos puntuales, que le diga haz A, B, C, D, E, F, la Biblia sienta la base, ¿no? Y Dios nos da el entendimiento. Y entonces el ser humano toma esa base, ¿sí? Y se la apropia desafortunadamente y empieza a hacer más cosas. Y en ese ámbito hay gente que empieza a pensar, y el pensamiento no necesariamente lleva a algo bueno, ¿no? Sino lleva a diferencias. Y entonces hoy en día pues, tenemos multitud de ramas de ciencia, multitud de ramas de pensamiento, multitud de religiones, de sectas, que cada una cree en lo que alguien pensó, ¿no? Y nuestra fe no necesariamente no está basada en lo que alguien creyó, sino está basada en aquel que hizo todo. Es nada más mi comentario. Yo solamente quiero decir que ciertamente, como han comentado los hermanos, la ciencia no está peleada con la Biblia. Hay varias cosas que ciertamente yo creo que la ciencia confirma con la Biblia, con la palabra de Dios. Incluso ahorita que Héctor estaba comentando en la creación del hombre, cómo hizo Dios al hombre del polvo de la tierra,
químicamente la composición del hombre se ha descrito que el hombre está compuesto por oxígeno, por carbono, por nitrógeno, por hidrógeno y algunos otros componentes químicos como fósforo, cloro, azufre, sodio, potasio, calcio, magnesio, hierro y otros minerales que se encuentran en la Tierra, precisamente. Y había un libro que no recuerdo ahorita cómo se llama, que leí hace algunos años, en donde precisamente al estar examinando la Tierra, la composición de la Tierra dice que tiene 16 elementos y el hombre está compuesto por 16 elementos químicos. Entonces yo creo que más bien la ciencia siempre ha confirmado que la Biblia pues es la palabra de Dios. Y si buscamos otras en referencias o buscamos algunas otras preguntas y respuestas de lo que Dios ha creado, pues en Job también menciona, ¿no? Que en Job 9:9 dice, él hizo la Osa, él hizo el Orión, hizo las Pléyades, o sea, Dios tiene control de todo, tenía control de todo, ¿no? Cuando creó, incluso también en la Biblia menciona, creo que en Isaías, ¿no? Cuando menciona que él anunció que la tierra era redonda, ¿no? Cuando Dios estaba sentado sobre el círculo de la tierra. Entonces, más bien yo creo que al paso de todos estos años, la ciencia ha confirmado la existencia de Dios, ¿no? Y bueno, era lo que yo quería comentar. Gracias. Bueno, pues yo creo que hemos estado pensando y agradezco mucho la atención de todos, el estar conectados con este material. Dice Proverbios, cuando formaba los cielos, allí estaba yo, hablando de la sabiduría, Proverbios, trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Luego Isaías 40 dice, él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos. Entonces, como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Vamos, si le queremos seguir rascando, pues vamos a encontrar muchas cosas que a lo largo de la historia ha sido contradictorio. La misma iglesia ha negado esa realidad en algunos momentos, pero bueno, nos toca a nosotros ser sensibles, sencillos y obedientes a la palabra de Dios. Hermanos, creo que vamos a terminar. Si hubiera algún comentario más, pues todavía podemos, son las 8:17, unos 3 minutos más. Y si no, pues vamos a despedirnos porque ya el tiempo apremia. Y bueno, a nombre de la congregación Alfa y Omega, gracias a Lidia, a mi tía Marta, a Salatiel, a Ruth, a José García y a José García. Bienvenidos una vez más. Ojalá que podamos promover más este tipo de actividades porque nos hacen pensar, nos hacen usar las neuronas y ratificar la Biblia. Que Dios les bendiga a todos, hermanos, familia, cuídense mucho y vamos a despedirnos. Le voy a pedir a mi hermano José García Ramírez, que es el administrador de estas páginas, que nos despide en oración también. Muy bien, hermano. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, porque Señor, tú pones los medios y el tiempo para poder estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por la exposición de nuestro hermano. Gracias por este tiempo que nos permitiste a todos estar aquí reunidos. Y porque sabemos, Señor, y tenemos con certeza de que tú nos has ayudado, Señor, a entender más. Permite, Señor, que nuestra mente se abra, que nuestro corazón también se abra, pero sobre todo, Señor, se abra tu palabra que es verdad, y tu palabra, Señor, que dictamina todo y responde a todo. Bendito sea, Señor, por ello. Queda en cada uno de mis hermanos, en sus familias y en donde quiera que se encuentre. Gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tienes tu mute, hermano. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, hermano.